aduanero que generalmente se estudia o se aprende por separado. Eh, a ver, ustedes saben seguramente más que yo, tanto de la parte tributaria como de la parte aduanera, porque lo aplican. ¿Quieren? Cortamos el micrófono porque hace un poquito de eco. Sí. Si lo podés, lo apago de acá. Bárbaro. Con lo cual, yo les voy a, digamos, tirar algunas ideas para que repensemos algunas cuestiones sobre la relación que tiene el derecho tributario con el derecho aduanero, sobre todo en la medida que se han venido estableciendo simbiosis o relaciones, sobre todo en ciertos fallos jurisprudenciales del Tribunal Fiscal de la Nación, en donde sí es posible aplicar ciertos principios que tiene el derecho tributario al derecho aduanero y viceversa. Es decir, es innegable la relación que tiene el derecho tributario con el derecho aduanero, pero la pregunta es si directamente se pueden traspolar ciertos principios de una rama a la otra o por el contrario, si es que en realidad hay un proceso de escisión de ambas ramas, que es lo que se denomina como proceso de autonomía del derecho aduanero, en relación al derecho tributario, que es la rama madre, ¿no? Porque nosotros sabemos que a lo largo de la historia, y eso en la medida que hayan hecho tanto los cursos de grado como los de posgrado, el origen del derecho tributario se remonta a lo que es el derecho administrativo, ¿bien? El derecho administrativo, si ustedes toman los libros de Bielsa, los libros viejos del derecho administrativo, van a ver que en la última parte de los libros de Bielsa del derecho administrativo tienen toda la regulación tributaria, ¿bien? ¿Por qué? Porque a principios del siglo pasado todavía el derecho tributario estaba dentro del derecho administrativo. Cuando una parte del derecho administrativo, que es el financiero, empieza a tener relevancia, se segmenta como derecho financiero. Y luego, en la década del 30, cuando empezamos a ver que hay una crisis de recursos, el componente del derecho financiero, que es el derecho tributario, ¿sí?, se escinde de ese derecho financiero y pasa a ser derecho tributario en forma autonómica. Bien, de ahí tenemos, por ejemplo, para los que habrán cursado tributario sustantivo en algún posgrado, la teoría de la autonomía relativa del derecho financiero. Cuando se estudian las teorías de la autonomía relativa del derecho financiero, se dice que el derecho financiero solo era autónomo con relación a un componente del derecho financiero que era el tributario, porque ya se detectaba que lo tributario era muy importante, pero sin embargo se separa el financiero de lo administrativo y después lo tributario de lo financiero. Y ahora nosotros estamos en otro proceso que es el derecho aduanero, es decir, tradicionalmente se estudia el derecho aduanero como inserto dentro del derecho tributario, como una recaudación tributaria aduanera, pero hoy el derecho aduanero es mucho más que eso. Es decir, el derecho aduanero no es solamente imposición aduanera, sino también es control, tiene institutos propios, tiene lo que se denominan las tres autonomías de las ramas científicas, la autonomía didáctica, que si bien no suele tener cátedra propia, derecho aduanero en las carreras de ciencias jurídicas, algunas universidades del país, y entre esos, por ejemplo, la de Buenos Aires, la UADE lo tiene, yo tengo la suerte de estar a cargo de la cátedra de aduanero, de UADE, pero las otras carreras lo tienen inserto, o como UBA, que lo tiene como curso complementario. Pero eso no hace que pierda la autonomía didáctica, porque hay muchos cursos de posgrado, congresos, encuentros, y aparte, la autonomía de la cátedra ya no es de la cátedra de la Universidad de Bolonia del medioevo, ¿sí? La autonomía didáctica tiene que ver con un estudio separado de ese derecho. Tiene institutos propios, tiene nociones propias que no se correlacionan con el derecho tributario común y tiene también una forma de interpretación propia. Entonces, hoy lo que está a nivel internacional, sobre todo a cargo de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, se propugna la autonomía del derecho aduanero. Entonces, en este marco de autonomización del derecho aduanero, ¿cómo hacemos para considerar si los principios de un proceso de autonomización que justamente se producen por la exorbitancia? Vieron que cuando estudiamos administrativo siempre nos machacan con que en administrativo el derecho administrativo exorbitaba el civil. ¿Qué es que exorbite? Y básicamente exorbita significa que contradice las reglas del derecho civil. Por eso el administrativo se separa del civil. ¿Y por qué ahora podemos decir que el aduanero exorbita el tributario? Por ejemplo, con el principio de legalidad. El caso del principio de legalidad, que lo vamos a ver más adelante, mientras que en derecho tributario hay una legalidad estricta, es decir, el hecho de que no puede haber tributo sin ley, eso es mucho más flexible en derecho aduanero, o por lo menos la realidad nos está mostrando que es más flexible. Si no, miremos, por ejemplo, y esto lo vamos a tratar más adelante,
la fijación del porcentaje de los derechos de importación, que tenemos todo un análisis de la delegación legislativa y tratamos de forzar el instituto y decimos que en realidad hay una situación fáctica que impide que sea fijada por ley. Entonces, porque como las alícuotas de derechos de aduana se modifican todos los días, es imposible que haya un proceso legislativo para modificar la alícuota de los pantalones cortos, o de la bota de caña corta, o de la tela de algodón, todos los días. Porque demora 6 meses una ley y nosotros necesitamos que mañana la norma. Entonces, bueno, ante esa realidad fáctica no nos queda otra más que aceptar la necesidad de que lo haga el Ejecutivo. Pero cuando vamos al principio de legalidad decimos, ¿y cómo lo piloteamos a esto? Y entonces empezamos a forzar el instituto. Entonces, ¿cómo lo forzamos al instituto? Con el principio de la delegación. Ah, bueno, pero el tema es que la delegación, ¿cómo opera la delegación en materia tributaria? ¿Está? Porque actualmente tenemos el artículo 76 de la Constitución, pero también tenemos el 99.3. Y si ni en el caso de los DNU se puede regular en materia tributaria, ¿por qué sí se podría regular en materia tributaria por delegación? Cuando aparte el 76 parte de la base de que no hay delegación, está prohibida la delegación legislativa. Y lo da solamente como excepción en materias de administración, dice, o de emergencia pública, que parece que no es la necesidad de urgencia del 99, es una emergencia no urgente, tendría que ser. La del 76 como algo muy, muy guau, pero no tan guau como la del 99.3, ¿bien? Entonces, el legislador es como que dijo, no se puede la delegación legislativa, pero sí se puede en todo, porque ¿qué no es administración? ¿Sí? ¿Y qué no es emergencia? Entonces, como que dijo, cierra la puerta, pero abramos la puerta, ¿bien? Entonces, en definitiva, por ejemplo, María Angélica Geli dice, si ni habiendo necesidad de urgencia en la Constitución comentada se puede regular en la materia tributaria, ¿cómo voy a regular en la materia tributaria por delegación? ¿Bien? Y sin embargo, esta es la puerta de emergencia que nosotros tenemos para justificar las alícuotas de los derechos de importación y exportación. ¿Cómo justificamos el caso de el impuesto especial del 50% que se cobra sobre el exceso de equipaje? Bien, nosotros tenemos una norma específica que establece la creación, que es una resolución, ahora se me hizo una laguna, creo que es un decreto, en donde se crea el impuesto que establece que cuando uno excede la franquicia para importación de equipaje, tiene que pagar el 50% sobre el excedente, siempre y cuando ello no constituya una de las infracciones de equipaje, porque por ejemplo no sea mercadería de equipaje o realmente sea otro instituto. Pero ese no es un derecho de importación previsto en el Código Aduanero, porque es un impuesto especial, se denomina impuesto especial para la parte de equipaje. No está previsto como derecho de importación general, porque justamente los derechos de importación general están en el Código y esto está creado por una resolución. Y el principio de legalidad, bien, gracias. O sea, Selcro se le aplicaría directamente. ¿Se acuerdan? Selcro, fallo de la Corte, en donde la IGJ establece una tasa unilateralmente creada por resolución de la IGJ para la tramitación de ciertos trámites. Esto es exactamente igual y sin embargo está vigente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como necesitamos de alguna manera ajustar esto al principio de legalidad, le damos vuelta, lo forzamos, lo forzamos, lo forzamos. Yo quisiera saber si en Argentina, mediante un decreto delegado, se aumentara la alícuota de impuesto a las ganancias o de IVA, si todo el mundo quedaría pacíficamente contento. Bien, todo el mundo diría violación del principio de legalidad. ¿Y en aduana? Bien, gracias. Bien, entonces, el tema es ese, es decir, y esto se da justamente por lo que nos explicaban los administrativistas con relación al derecho civil. El derecho aduanero exorbita exorbita el marco de la comprensión del derecho tributario. Esto lo vamos a ver más adelante, pero también lo vamos a ver, por ejemplo, con el hecho imponible. Pues sé que hay como un grupo muy heterogéneo. Tenemos gente de aduanero, gente de tributario, gente que sabe mucho y gente que sabe, que está ahí empezando, ¿bien? Entonces, en aduanero tenemos el tema de los hechos imponibles ficticios, los hechos imponibles fictos. Se considerará los únicos fines se considerará como si hubiese habido importación a consumo en el caso de incumplimientos de ciertas conductas. ¿Está? Eso no existe en derecho tributario. Porque el derecho tributario te tolera hasta la ficción, hasta ahí llega. Y se ve bastante fea la cosa. O sea, en derecho tributario vos tenés las presunciones
Iure de iure, iuris tantum, ¿sí? Para la fijación de la tributación, artículo 18, por ejemplo, de la ley 11.683, donde tenés las presunciones de hecho imponible. Hasta ahí te aguanto. Pero después tenés las ficciones, y las ficciones tributarias son muy resistidas en derecho tributario, ¿sí? Navarrine, por ejemplo, dice que son más o menos lo peor del derecho tributario. La creación de ficciones tributarias para establecer hechos, para crear justamente ficticiamente hechos imponibles, es como lo más desdeñable del derecho tributario. Y sin embargo nosotros lo aceptamos sin ningún problema en el Código Aduanero, en toda la parte que establece que, por ejemplo, un decaimiento de importación temporal. Cae la importación temporal, me excedí del plazo de 8 meses, 3 años, lo que sea, se considerará a los efectos de este código como si hubiese habido importación a consumo. Pero tengo que reexportar a la mercadería, porque la mercadería es prohibida. Entonces la mercadería nunca va a quedar en Argentina importada a consumo. Tu fillo de que en realidad no estamos hablando de un impuesto, sino de una penalidad. ¿Está? ¿Por qué me cobran derecho de importación si la mercadería no va a quedar acá? Yo la traje temporariamente a la mercadería. Se me venció el plazo de permanencia. Me van a castigar. Artículo 970 del Código Aduanero. ¿Por qué me cobran tributo? Si encima, supongamos el caso, es una mercadería de importación prohibida y yo la tengo que reexportar, ¿dónde está la importación a consumo? ¿Está? ¿Por qué me cobran además derechos de importación si la mercadería no va a quedar importada a consumo? El artículo 233 te dice, la importación a consumo se da cuando la mercadería puede permanecer en el territorio aduanero por tiempo indeterminado. Si yo la tengo que reexportar, ¿por qué me la consideran importada a consumo? Solamente a los fines de cobrarme el tributo. ¿Está? Entonces, eso no es un impuesto, eso es un castigo, bajo la apariencia de un impuesto aduanero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, lo que pasa es que todo el mundo dice, ah, no, porque formalmente se está importada a consumo. Mentira. Formalmente la pamplina, o sea, formalmente te estoy aplicando el doble de sanción, una sanción bajo la forma de multa del 970 y otra sanción bajo la forma de tributo espurio. ¿Estamos de acuerdo? Me escucha Barreira y me mata. Bien, pero de acá no va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Igual me encantaba hacerlo enojar. Siempre con el que puedo lo hago enojar y me reta paternalmente, así que nada, ya saben con qué. Claro. Consulta, duda, comentario, ¿no? Seguimos sin hablar nada acá, se me aviso que sí, no hay nada al final, digamos, nada particular. Bien. Voy a tratar de avanzar un poquito. Otro problema que tenemos. La definición misma del hecho imponible. Vamos a empezar desde el principio. ¿Sí? El hecho imponible, ¿qué es? Es una conducta que tiene un contenido económico. Una conducta lícita. O sea, ¿los hechos imponibles tienen que ser conductas lícitas o se puede grabar ilícitos? ¿Qué sabemos de esto? Gracias. ¿Qué se sabe de la gravabilidad de ilícitos? ¿Alguna idea? Que en muchos casos coinciden. El hecho imponible con el coincidencia. Es decir, te puedo cobrar ganancia, impuesto a la ganancia por venta de cocaína. Exacto, esa es la pregunta. Yo reviento un búnker de droga. Ah, bueno, pero acá estaban los papelitos, estaba todo. Que la ¿sí? cuenta bancaria está llena de dólares. ¿Le puedo cobrar ganancia? ¿Le puedo cobrar ganancia? ¿Le puedo cobrar IVA? ¿Venta de cosas muebles? ¿Con habitualidad? Desde el punto de vista de ganancias es más complicado, porque vos tenés lo que se llama habilitación de la fuente. Pero vos también tenés, cuando tenés conductas no regulares, ¿sí? También te cobran. Es decir, cuando vos tenés un local, que abrís un kiosco, no sé, iba a decir una barbaridad porque yo empiezo a hablar y me digo cualquiera. Te queda una habitación vacía a la calle, ¿bien? Entonces abrís la ventana y pones un kiosquito, ¿no? Vendes chicle, caramelo, cigarrillo, todo lo demás. El local no está habilitado. Te van a cobrar ganancia igual. Entonces eso de la habilitación de la fuente o fuente habilitada es medio relativo. Porque el kiosco, que vos no tenés 43 habilitaciones para funcionar como kiosco, no está habilitada la fuente, pero te van a determinar igual ganancias de IVA. Ah, no, pero si es un búnker de droga, no, porque yo escuché que dicen no es fuente habilitada, no es actividad habilitada. Entonces, ¿qué es fuente habilitada? Que tenga las habilitaciones para funcionar o que ya tenga una regulación para su funcionamiento. ¿Qué es fuente habilitada? Pero saquemos ganancias que habla de la fuente habilitada. Vamos a IVA. IVA, hecho imponible, artículo 1, inciso A, venta de cosas muebles en forma habitual. Vente. ¿Puedo grabar eso?
Bueno, hay distintos trabajos sobre eso, sobre si se puede grabar o no actividades ilícitas. Derecho aduanero, sí, derecho aduanero te lo graba sin ningún problema. Contrabando. Artículo 638, inciso A, te determina el momento imponible. En el momento que se comete el contrabando, es la fecha de liquidación de los derechos de importación o, en caso de no poder detectarlo, en la fecha de su constatación. ¿Qué más dice el Código Aduanero? Serán tributariamente responsables los instigadores, cómplices y autores del delito de contrabando. A pagar a la cárcel, pero a pagar. De los tributos de la muerte no se escapa nadie. ¿Está? Y sin embargo, en tributarios seguimos matando sobre si se puede o no grabar hechos ilícitos. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. Si no lo dejamos escapar al derecho aduanero, entonces hay que ponerse de acuerdo sobre cómo se aplican los principios. Porque si decimos que están dentro de la esfera del derecho tributario, entonces hay que ver cómo se aplican esos principios. Porque si en derecho aduanero se graban los ilícitos, en derecho tributario también se tendrían que grabar. Entonces nos pongamos de acuerdo, pues si no es medio contradicción. O lo dejamos escapar al derecho aduanero con su locura y que tenga su autonomía. ¿Se entiende esto? Y que corra por su vía. Y es lo que se pretende, que corra por su vía. Entonces no tenemos que forzar el instituto para modificar ni lo tributario ni para ahorcar a los aduaneros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si no convivimos con estas incompatibilidades existenciales y tenemos como dos caras y en uno le decimos una cosa y en el otro decimos otra. ¿Bien? Así también tenemos distintas salas, distinto gremio en aduana, tenemos distintas cosas. Tributario por un lado, aduanero por el otro. ¿Bien? El artículo que les mencionaba es el 782 de responsabilidad de los sujetos. Bien. Y empecemos del principio. Vamos con el hecho imponible. ¿Hay un borrador? ¿Acá? ¿Hay algo? Empecemos al principio. El hecho imponible. Y quiero empezar del principio con el hecho imponible para que veamos que a veces nuestra construcción dogmática de la tributación tiene como algunos bachecitos que tratamos de no caer en eso porque nos resulta difícil escaparnos. Por ejemplo, el problema de la tripartición de figuras. Nosotros sabemos, estudiamos muy básico, de que hay una estructura, de que los tributos es un género y básicamente hay tres especies: impuestos, tasas y contribuciones. ¿Esto es así? A mí me lo dijeron que lo repita, no lo repito. Lo repito, lo repito, lo repito, me concentro, lo repito y lo creo. ¿Está? Pero no sé si es así. A mí me lo enseñaron que es así. A ustedes también seguramente se lo enseñaron. Pero capaz que es mentira. Capaz que hay más situaciones. Como por ejemplo, el ratón que se escapó del laboratorio, el peaje. ¿No? Entonces, ahí empiezan. No, bueno, el peaje es una tasa para algunos. El peaje es una contribución y cuando no tenés dónde ponerlo, lo pones como es sui generis. ¿Bien? Entonces, es una categoría sui generis. ¿Bien? El problema es que después te aparecen un montón de otras cosas. Te aparece ahorro obligatorio, ¿sí? Pablo Horvath de la Corte, ¿no? Entonces, ¿qué es el ahorro obligatorio? Donde el Estado te exige, ¿no?, un pago permanente, pero no encaja en ninguna de las figuras. Entonces la Corte que dice, no, esto es un tributo, ¿bien? Esto es un tributo, ¿por qué? Porque hay una coactividad en la exigencia de pago permanente. Y más o menos machearía con impuestos. Bien, ¿por qué? Porque no hay una retribución. No, pero si después te devuelven el dinero, sí, a 14 años devaluados y las monedas te las tiran en la mano. Entonces, no hay devolución. Bien, entonces ahí la Corte dijo, todo lo que es una exigencia coactiva en dinero, periódica y con la estructura, tiene que adaptarse a los principios de legalidad, es un tributo. Bien. El tema es que no siempre encaja y tenemos problemas. ¿Por qué? Primero porque no sabemos si esto es así. La clasificación de impuestos, tasas y contribuciones es meramente dogmática. Es decir, yo lo digo y ustedes dicen lo contrario, y bueno, es problema tuyo. Entonces cada uno opina lo que se le da la gana. ¿Bien? Nuestro sistema tributario se basa en lo que cada uno se le ocurre decir. La mayoría de los autores dicen esto, todos lo repiten hasta que uno dice lo contrario. ¿Cómo podemos tener un sistema tributario basado en opinología? ¿Y cuál es el problema? Que al ser de opinología, si vos a esto se lo das a un biólogo, te ametralla. ¿Por qué? Porque un biólogo te diría, mira, acá los mamíferos se clasifican en 3 grupos, o en 4, o en 5. ¿Por qué? ¿Por qué un
mismo que una hormiga. No, no es lo mismo que una hormiga, ¿por qué? Porque el impuesto tiene estas características y la tasa tiene estas y la contribución especial tiene estas y tiene esas características. Entonces, si te ladra y te muerde, y es más probable que no sea un ratón. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, la tasa tiene que tener contraprestación para ser tasa, porque si no pasa a ser impuesto. Si no la tiene, sería como potencial el servicio, igualmente se llama tasa. ¿Qué te cobran en la tasa? En la tasa te cobran la retribución del servicio. O sea, la tasa se justifica por el servicio que te dan. Ah, entonces hay una relación entre el servicio prestado y el quantum del cobro, ¿cierto? Porque si el pago se justifica por el servicio, tiene que haber una relación de cantidad entre una cosa y la otra. No. Pero ¿cómo que no? Si me lo dijo en compañía química, ¿sí? Contra Municipalidad de la provincia de Tucumán, que me dijo, los servicios uti universi, es decir, los servicios que se vuelcan en toda la comunidad, no se pueden remunerar mediante tasa. Porque yo no puedo brindar un servicio de ornato público y mantenimiento de plazas y cobrarle solamente a las empresas. Porque la tasa retribuye el servicio. Yo necesito una identidad. Entonces, vos me pagás en la medida que yo gasto. Lo mismo laboratorios Anodia, ¿sí? Pero una autopista sí, porque solamente la usan los autos que pagan y ahí lo metés como peaje, en la medida que consideres que el peaje es tasa. ¿Bien? Entonces, vos en la medida que consideres que el peaje es tasa, que es una de las teorías admisibles, vos usás la vía, ¿sí? Fallo Arenera Libertador, año 89 y 91, entonces vos usás la vía, gozás de los servicios, tenés esa prestación y en base a eso pagás. Pero ¿cuál es lo que pasa hoy actualmente? La Corte en compañía química dijo que la base de la determinación del quantum de la tasa es el costo del servicio. Entonces, el costo del servicio es lo que yo retribuyo. Yo retribuyo el costo del servicio dividido en la cantidad de personas que se sirven de ese servicio. Entonces, yo para saber cuánto tengo que pagar necesito dos elementos fundamentales. El costo total del servicio y el costo de usuarios. ¿Bien? Eso, la división la puedes hacer como se te dé la gana. Todos por igual, por mayor prestación, por lo que sea. Y sobre ese punto, que es el costo, la Corte dijo, vos podés hacer un razonable apartamiento de ese valor, ya sea en más o en menos. Pero esto siempre lo planteo, y les pregunto, por ejemplo, nos alejemos de mi casa. Y te van a decir, ¿dónde vivís? Vas a ver si corremos para acá o para acá. ¿Se entiende? La Corte te dice, vos te podés alejar del costo atendiendo a la capacidad contributiva para disminuir el valor, por ejemplo, por ser una zona donde se considera que no lo van a poder pagar, o miles de situaciones podés disminuir el valor o podés sobrecargar. Pero la Corte dice que es un razonable apartamiento del costo. Si yo no sé cuál es el costo, ¿cómo sé si me estoy apartando razonablemente? A lo mejor me estoy acercando. O a lo mejor me estoy alejando irrazonablemente del costo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy lo que ocurre es que directamente la tasa se establece sin determinar el costo. Entonces, desde ese punto de vista, la tasa se asimila a la forma de cálculo del impuesto. Y volvemos a lo mismo. Entonces, hoy no se determina el costo de la tasa, pero se la rotula tasa. ¿Tá? Tasa de estadística. ¿Tá? Tasa de estadística. Un impuesto encubierto. Pero como se traslada y lo paga el importador, no hay mayores planteos de inconstitucionalidad. ¿Qué es la tasa de estadística? ¿Qué retribuye? La tasa de estadística es el ejemplo de la falsa tasa. Primero porque no hay servicio. No hay ningún tipo de servicio. ¿Tá? Porque el servicio estadístico que dice el código no existe. No te da ningún servicio diferencial. Y segundo, es una tasa ad valorem con topes de la mercadería importada. Podrían hacerlo, no sé, por el signo del zodíaco del importador, que tendría más razonabilidad, no sé, los de agua, que son como más raros, no sé, que paguen más,
de tierra, que somos como más para la plata, que paguemos menos. A veces es constitucionalmente razonable que calcular una tasa en atención la tasa de estadística que calcula un servicio inexistente, o sea, ya estamos muertos, ya ahí terminó la conversación, nos vamos a la casa. Pero si queremos seguir conversando, es una tasa por un servicio inexistente que se calcula en base a la altura del importador, ¿no? Al monto importado. Entonces, es un delirio. ¿Está? Y sin embargo, nosotros lo repetimos como mantra. No, la tasa de estadística no se paga. ¿Está? Entonces, ese es el problema. Primero, no tenemos una claridad de si esto de impuesto, tasa y contribución realmente es verdadero. Pero si no lo sabemos, por lo menos le tengamos fe. Y nos pongamos de acuerdo en los requisitos. Porque ese es el tema. No importa si realmente esto existe. Nos pongamos de acuerdo cuáles son los requisitos de los impuestos y de las contribuciones para que juguemos el juego limpio. Para que cuando un legislador cree un instituto, por ejemplo, supongamos que la tasa tiene esta estructura. Crucecita, triangulito. ¿No? Y la contribución especial, crucecita, triangulito. Entonces, viene un intendente del municipio de autos accidentados y saca un tributo, una patente, ¿sí? Un canon, que le ponen esos nombres ambiguos, un derecho, ¿no? Términos ambiguos que no se sabe qué. Y el tipo lo hace con las características de crucecita, triangulito. Y lo llama patente. Vos decís, no, flaco, esto no estás. Porque tiene los caracteres, mueve la cola y te muerde. Bien. Entonces, esto, como dicen los chiquitos, una con la línea de puntos. Esta tasa, es tasa, necesitamos servicio. No tenemos servicio, es inconstitucional. Hoy eso no existe. Bien. Y entonces decimos, no, lo que pasa es que eso es por todas las tasas de abasto municipales. Bien. Las tasas de abasto que te cobran por un servicio de control bromatológico que no existe. ¿Por qué? Porque te chequean que tengas el RNP, ¿ya? Que es el Registro Nacional de la Propiedad Alimentaria, que te lo da la nación, de última te lo da la provincia, y lo único que hace el municipio es controlar que vos vayas con los dos documentos con la carga del camión al ingresar al municipio. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicieron? Como el camión avanzaba y le pasaba por encima a los agentes de control, entonces ¿qué hicieron? Solidariamente responsable a los compradores del municipio. ¿Bien? Entonces no te agarro en la entrada, te agarro en la despensa, ¿bien? Del amigo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Yo no ejerzo la facultad de control porque me vas a pasar por encima con el camión. Lo solidarizo en tu deuda al despensero. Entonces, como sé que lo encuentro ahí a la mañana y a la noche, si no te cobro vos, se lo cobro a él. Entonces no te va a dejar bajar la mercadería si no tenés la constancia de que yo te di la tasa de inspección bromatológica de un servicio que nunca te di. ¿Se entiende? Entonces, esa es la situación tributaria que tenemos hoy en Argentina. Ya no hay diferencia entre lo que es una tasa y un impuesto, porque básicamente no nos ponemos de acuerdo en los contenidos, en el instituto mismo. Entonces, ¿cómo podemos saber si la tasa es constitucional o no? Fallo, eso contra compañía, eso contra Municipalidad de Quilmes, del año 2021, creo que es del 19 de marzo, del 19 de marzo del 2021, creo que es, sí. Si no, bueno, se googlea y salta. En donde dijo, bueno, si usted considera que no hay relación entre el costo y el servicio, y vaya a probarlo usted, ¿no? O sea, el empresario tiene que probar que el servicio, la estructura burocrática cuesta tanto y que por lo tanto lo que debería pagar él individualmente está adecuado o inadecuado. Cuando tenemos la teoría de las cargas dinámicas probatorias, que si está en mejor condición tiene que probar. ¿Quién más que la propia administración para probar cuánto sale la prestación del servicio de inspección de locales? No, tiene que venir el particular, pedir informe, amparándose en la ley de acceso a la información pública, que me dé todo el depurado, ¿sí? Pero después van a decir, no, pero la persona que atiende el teléfono no solamente para la parte de impuestos, sino también para la parte de ceremonial del municipio. Entonces el sueldo de esa persona está afectado solamente un 32% a la parte de recaudación. ¿Está? Entonces eso todo lo tiene que hacer el particular para probar que no hay correlación entre el servicio y el monto a cobrar por la tasa. Eso es lo que la Corte hizo. Yo entiendo que es un fallo post pandemia.
Es un fallo que se dictó después de la pandemia, donde no sabíamos qué iba a pasar en este país y en el mundo. En donde si la Corte cortaba de plano esta capacidad que tienen los municipios de sobrevivir en materia tributaria, iba a ser un poco complicado, ¿sí? Hasta tanto no se solucione todo el tema de la coparticipación. Pero la verdad que no es un fallo satisfactorio, desde mi humilde punto de vista, porque deja liberado a los fiscos nacionales, provinciales y municipales a cobrar lo que quieran del concepto de tasa. Porque total va a ser el particular que tiene que cargar con el peso de la prueba para demostrar la inequitativa distribución de ese peso. ¿Bien? Si nos metemos en tasas, tenemos un montón para hablar, ¿no? Las tasas de justicia, tasa de actuación del Tribunal Fiscal, ¿no? Es decir, tasa de actuación del Tribunal Fiscal que va a rentas generales. ¿Por qué? Si supuestamente la tasa retribuye el servicio. Más evidente de que la tasa, ahí pasa algo, por ahí la tasa está bien, pero está mal distribuida. Entonces, por ahí la tasa de actuación del Tribunal Fiscal está bien. Primero, que se debería cobrar lo que es el presupuesto anual del Tribunal Fiscal. Porque si estás cobrando de más, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando vos cobras una tasa en exceso del costo? ¿Bien? Y ahí aparecen dos teorías. ¿Estamos bien? ¿No estamos como demasiado...? ¿Sí? Yo soy como que me subo a la moto, pero no sé si es como se entiende o no. Cuando vos tenés un determinado costo, ¿sí? Que en el caso del Tribunal Fiscal es facilísimo determinarlo porque sale por partida presupuestaria. ¿Bien? Y recaudas de más, ponele. ¿Hasta qué punto ese más está razonablemente dentro de lo tolerable o es irrazonablemente de lo tolerable? Olvídense de que esto va al foso de las rentas generales. ¿Tá? Imagínense que el Tribunal Fiscal se automantuviera con esto. Ustedes saben que el Tribunal Fiscal, al menos hasta lo último que yo sabía, no sé si sigue siendo así, era superavitario en cuanto a lo que es la recaudación y lo que es el mantenimiento. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando las tasas exceden del costo? Bueno, primero tenemos un campo de duda que es lo razonable. ¿Bien? Entonces, la Corte, Compañía Química, dijo puede haber un razonable apartamiento. ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando en cuanto a razonable apartamiento? ¿Bien? Y cuando se cruza ese razonable apartamiento del costo, ¿qué es el excedente? El excedente de la tasa, ¿es una tasa nula o inconstitucional? O como dicen otros autores, se transforma en impuesto. No sé. Pero, ¿qué pasa con ese excedente? ¿En qué se transforma? ¿Bien? Entonces... Una opción sería usar el excedente. Es decir, que no exista el excedente. Exactamente. Si vos decís, me sobró este año el 10%, salvo. Si me sobra durante 30 años 10%, tenés un presupuesto guardado estilo consorcio de edificios. Exactamente, para construir el solario que nunca se construye. Entonces me imagino que ahí deberías tener un plan accesorio de ampliación, por ejemplo. O no sé, la biblioteca, o aumentamos los sueldos, traemos más gente, o hacemos galerías. Claro, cuarto, quinto piso, no sé, digo, pero algo tenés que tener la pileta, arriba y el quincho. Para no guardar el excedente. Claro, porque básicamente, ¿no? Hay ¿comentarios? ¿Alguien quiere agregar algo con esto? ¿Cómo ven? No, estaban diciendo que no construirían con el excedente. Jacuzzi, pileta, parrilla, pero no es un edificio de... O distribuirlo como un plus salarial entre los integrantes del tribunal, como hace la AFIP. La AFIP tiene el plus por recaudación. Y la aduana también me parece, ¿no? Creo que sí, en su momento, porque no todo es, siempre todo es moralmente como, ¿no? En su momento también estaba la cuota aparte por formulación de denuncias en aduana. Entonces vos formulabas la denuncia en aduana, se incautaba mercadería y sobre eso tenías un porcentaje. El tema es que después iba a la Cámara y te revocaba la denuncia. Ah, bueno, pero eso pasaba 8 años después. Mientras tanto el sueldo se me había aumentado por la denuncia que yo había hecho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces era una máquina de denunciar, total, 14 años después que se sepa, ya me jubilé, ya está, ya fue, caca, me llevo. Entonces eso se consideró que era éticamente complejo. O sea, ¿cuál es el máximo estímulo que se le puede dar a un empleado para cumplir adecuadamente la tarea? ¿No? Y ahí hay que afilar el lápiz porque si no se producen estas situaciones un poco dudosas. Ahora, en cuanto a lo que es mejorar la recaudación o mejorar, no sé, la velocidad de resolución de causa, qué sé yo, perfectamente la tasa se puede, el excedente de la tasa del tribunal fiscal, o sea, sale la idea de acá y la dejamos viajar, el excedente de la tasa de tribunal fiscal de actuación plus anual para los empleados. En definitiva, es para el mantenimiento del instituto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como que vos decís, creo que valió la pena venir a la charla, solamente por esa parte. No, si sale eso, valió toda la pena la charla. Preparen la bandera, chicos, que ya salimos. La bandera de Harry. Claro. Como Avellaneda en la plaza. Pero el tema es el siguiente. Hay dos modelos de código para el que no lo sepa. Argentina, a ver, las provincias tienen código fiscal. ¿Sí? Los códigos fiscales en las provincias tienen dos partes. Una parte general y una parte especial. Al igual que si fuese un código penal. Entonces tenemos la parte general penal, de imputabilidad, etcétera, y la parte especial que son los delitos. Las provincias tienen código fiscal, donde tenés toda la parte general sobre responsabilidad, obligaciones, multas, etcétera, y la parte especial que son los tributos, tasas principalmente e impuestos. Bien, Nación no tiene esto. Nación tiene, por un lado, la 11683 que actúa como código general y la parte especial que son las distintas leyes impositivas en particular. Bien, para este tipo de países que a nivel nación no tienen código tributario, existen dos modelos, el OEABID y el SIAT. ¿Sí? Son dos modelos en donde los países se inspiran para la redacción de sus códigos tributarios nacionales. El modelo Organización de Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. ¿Bien? Entonces, estos dos modelos, en sus primeros artículos, definen esta tripartición. Te dicen, los tributos son estos, las tasas son estas, las contribuciones son estas, no, perdón, los tributos son estos, los impuestos, las tasas y las contribuciones son estas, y estos son los requisitos. Bien. Cuando habla de las tasas, específicamente dice, lo voy a leer porque si no me voy a olvidar, esto es de la época de María Antonieta, el artículo 16 del OEABID dice, son tributos, tararara, cuya prestación, tararara, y su destino no puede ser distinto del que constituye el presupuesto de la obligación. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que se recauda por tasa tiene que ir al destino. ¿Bien? Porque el servicio es el justificante del cobro. ¿Bien? Solamente el servicio justifica el cobro. Esto lo ratifica el artículo 11 del SIAT. Y contra eso, si ustedes leen la bibliografía, dicen, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener fondos afectados a un destino. Imagínense, yo soy gobernador de una provincia, yo soy intendente y me entró dinero por habilitación del local municipal. Pero tengo a los maestros que me están quemando la plaza. ¿Cómo voy a, o los médicos, o a los personajes de siempre, que siempre estamos con la crisis económica con bajo sueldo, los empleados municipales, la justicia y todo lo demás? Entonces, yo no puedo tener afectado, no puedo estar sentado sobre millones de pesos en concepto de tasa, publicidad y propaganda también, que es otra cosa más bizarra, ¿no? Que ahora si quieren dedicamos dos palabrillas a eso. No puedo estar sentado sobre una parva de dinero en concepto de publicidad y propaganda y que me estén incendiando la casa de gobierno porque no tengo servicio de salud. ¿Bien? Entonces yo no puedo tener servicios afectados. Desde mi humilde criterio, eso no dice el OEABID, dice destinados. No dice que vos en tu presupuesto municipal o provincial o nacional tengas paralizados fondos y que únicamente lo destines a esto, sino que lo destino significa lo que decía Marcelo, que a lo largo de un presupuesto anual, quinquenal o de un plazo razonable, lo que vos terminaste en cantidades globales de recaudar por esa tasa
se termine invirtiendo en el servicio. Más allá que con ese dinero vos hayas satisfecho necesidades varias de la intendencia o del gobierno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no es que vos tenés que tener paralizados los fondos, sino que tiene que haber una correlación del quantum, de la tasa cobrada con lo que se gasta a lo largo de un determinado periodo. Es la única forma de que de esta manera podremos saber si la gestión municipal o provincial es eficiente. Porque si yo cobro lo que quiero y gasto lo que quiero, ¿cómo sabemos si se gastó bien? ¿Se entiende esto? Bien. Pero sin embargo, si ven en la bibliografía actual, hay incluso de pocos de los tradicionales, van a ver que resisten la idea de que lo que se recauda por la tasa se tiene que afectar, se tiene que destinar al servicio. Se resisten a la idea y sostienen de que eso implica una paralización de fondos cuando eso no es así. Seguimos un poquito. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a acelerar porque ya falta poco. A las 6 cerramos, ¿cierto? Sí, bien. Así que ya falta media hora. Veamos otra cosa. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Esto que yo les explico, que les comento, porque ustedes lo saben mejor que yo, de la tripartición, es importante a los efectos del análisis concreto. O sea, esto no es un delirio teleológico, filosófico. Esto tiene que ver con determinar si en definitiva el futuro impuesto es constitucional o no. ¿Sí? Ejemplo, aporte solidario. El otro, experimento de laboratorio, ¿no? ¿En dónde encaja? Ah, es un aporte. Traducción. ¿Qué es un aporte? Bien. Entonces, ¿es un impuesto? ¿Es una tasa? ¿Es una contribución especial? ¿Es sui generis? ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante determinar cuál es la verdadera naturaleza? ¿Se acuerdan? Tiene cuadradito, cuadradito, triangulito. ¿Se acuerdan lo que hablábamos recién? Entonces, mira, de lejos se nota que es una X. ¿Se entiende? Porque tiene los requisitos. Si yo no tengo, si no sé cuáles son los requisitos de mi categoría, no voy a poder categorizar nada cuando se me presente un nuevo instituto, cuando se me presente una nueva exigencia coactiva del Estado. ¿Está? Porque no tengo con qué machear, porque no sé con claridad cuáles son los requisitos de cada cosa. Entonces, algunos van a decir que es un impuesto, otros van a decir que es otra categoría. ¿Por qué? Porque es un impuesto, porque se cobra por única vez. Y no existen los impuestos únicos. O sea, los que dicen eso se olvidaron de... Pero es que es extraordinario. No existen los impuestos extraordinarios ante emergencia. Bien. Entonces, se han ensayado un montón de situaciones, pero lo que yo quiero es de que tomen conciencia de que la determinación de la tripartición tributaria en Argentina no se le da tanta importancia y es esencial a los fines de la determinación de la validez o de los recaudos. Si vamos a la parte aduanera, tenemos situaciones, ya me perdí acá, abrí los papeles, ya se me perdió todo. Pero si vamos a la situación aduanera, hay cuestiones muy interesantes. Como por ejemplo, uno de los temas complejos y más cercanos que nos tocan, el último plenario del Tribunal Fiscal. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos distintas opiniones también sobre la naturaleza de los derechos de aduana. ¿Tá? E incluso, también vinculado con eso, no es una cuestión menor, es una cuestión de nuestro quehacer cotidiano para ponernos de acuerdo. ¿Bien? Entonces, ya tuvimos el antecedente de la resolución 125. ¿Se acuerdan? La resolución 125 y el voto no positivo de Cobos de aquel momento, en donde el gobierno termina mandando al Congreso para que el Congreso ratifique, como dice, bueno, y también lo va a ratificar el Congreso. No hace falta, pero también lo va a ratificar el Congreso, y al final el Congreso no lo ratificó. Pero se envió al Congreso la 125 bajo un formato de ley sin que haga falta, porque ese fue el planteo del gobierno. O sea, yo lo saco por resolución aduanera, y es suficiente, y es válida. Pero bueno, me cortaron tanto las rutas que ahora se los voy a mandar al Congreso para que ya no me corten más las rutas. Y no salió. La pregunta es, si no salió en el Congreso, ¿por qué se anuló? Si no hacía falta que salga por el Congreso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo lo mandaba para que además
Entonces, si no me salió ese además, ¿por qué lo di de baja si era suficiente con la 125? ¿Qué no era legal la 125? ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes analizan los debates parlamentarios de la 125 en el Congreso, van a ver que hay muchos diputados que sostienen la postura de que los derechos de aduana no son tributos. Bien. Y además hay un tema muy interesante que ustedes tienen que saberlo, que es el uso alternativo y confuso del término retención para los derechos de exportación. Las retenciones y los derechos de exportación tienen una historia que comienza en el año 50, ¿sí? Para el que los interese, esto es un trabajito que ahora les voy a pasar un link donde hay algunos trabajos míos para el que le interese. En las segundas jornadas internacionales de derecho aduanero de la Asociación de Estudios Fiscales, ahí yo presenté un trabajito sobre los derechos de exportación. La página 165 del libro, ahí yo les menciono que en realidad lo que ocurrió fue, se remonta al año 58, con el decreto 11.917. ¿Bien? Les leo específicamente. Este decreto crea un sistema de retención de cambio, ¿bien? Que implica que cuando vos negociabas divisas, ¿sí? En las operaciones de exportación, el Estado se quedaba con una diferencia muy sustancial al tipo de cambio libre que tenían las personas. A eso se le llama retención aduanera, ¿bien? Pero no es un derecho de exportación, es una retención cambiaria. Al ser normativa cambiaria, no necesita que sea por ley, porque las normas cambiarias las dicta el Banco Central. Pero sin embargo, es plata que el Estado se mete en el bolsillo, vía retención cambiaria. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Esta norma se deroga por la ley 17.198, pero que empieza a crear derechos ad valores en IMPO y en EXPO. Pero ¿qué es lo que dice esta ley, la 17.198? Que después viene otra ley, que es la 17, bueno, digamos, la ley, esta establece los derechos de IMPO y EXPO, pero la 17.255 estableció que las denominaciones derechos de exportación y retenciones debían considerarse equivalentes. Y a partir de ese momento empieza la confusión de denominar retenciones a los derechos de exportación. A ver, si es una cuestión puramente terminológica, no hay ningún problema. Si yo le quiero llamar PP a los derechos de exportación, llámale como se te dé la gana. Pero son derechos de exportación regidos por el principio de legalidad. Y no va a haber problema. ¿Está? Entonces, si yo tengo los derechos de exportación y considero que son tributos, se aplica el principio de legalidad. Ahora, si yo no los llamo derechos de exportación y los llamo retenciones, al ser las retenciones una cuestión cambiaria, no necesito ley. Entonces, ojo con la utilización alternativa de los términos para puentearme el principio de legalidad. Llámalo como se te dé la gana, pero el tema es de qué te estás refiriendo. Si te estás refiriendo a un instituto tributario o te estás refiriendo a otro tipo de instituto. Perdón, sí. No es algo menor, porque le cambio el nombre y lo paso a ley, o a decreto, o a decreto de urgencia, o Exacto. voy moviendo. Exactamente. ¿Está? Solo con el título. Solo con el título. Entonces, ojo con estas zancadillas terminológicas, porque vos podés considerar que los derechos de exportación no son impuestos. Está perfecto. ¿Está? O podés considerar que sí son impuestos y por lo tanto afectados por el principio de legalidad. Pero lo que no está bueno es generar este mix terminológico para terminar asimilando, porque esto lo que termina asimilando es, para el que sostiene que son tributos, y el puenteo del principio de legalidad. ¿Se entiende? Bien. El problema en derecho aduanero es más complejo, porque en derecho aduanero vos tenés que supuestamente el derecho aduanero, ya de por sí el nombre es complejo, ¿no? De hecho, ¿sí? Esto igual, históricamente, la doctrina dice que más allá del título de derecho, de IMPO y EXPO son impuestos, ¿sí? Más o menos, o no, hay gente que no opina lo mismo. En las jornadas de la Asociación de Estudios Fiscales, en su momento, mayoritariamente la doctrina lo consideró, hay personas que no, y hay personas que sí, pero no consideran que el hecho imponible en forma íntegra esté dentro del principio de legalidad. Vamos por partes. Si nosotros decimos que los derechos aduaneros son tributos, y dentro del género tributario, impuestos, entonces en eso, básicamente, como todo tributo, necesitamos un hecho imponible.
Para los derechos de IMPO y EXPO, bueno, más o menos lo tenemos en el código, ¿sí? Artículo 635, ¿no? El derecho de importación grava la importación para consumo. Artículo 724, ¿no? Los derechos de exportación gravan la exportación para consumo. Y el derecho antidumping, ¿ah? Bueno, más allá de que está en el código, nos remite el artículo 6 del GATT. ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Es un tributo? Y si es un tributo, ¿cuál es el hecho imponible? ¿Cuál es la conducta? Podemos rearmar la conducta y decir que a toda persona que trajera mercadería cuyo precio de reventa en el mercado local sea inferior al precio de reventa, el precio de importación en el mercado argentino sea inferior al precio de reventa en el mercado local. Bueno, ¿y la base imponible? ¿Cómo calculamos la base imponible del dumping? Bueno, ahí es más complejo, porque la base imponible surge de un proceso administrativo y judicial. Entonces, ahí es una base imponible controvertida. Bien, lo único que tenemos de base imponible en el caso del dumping son los parámetros de lineamiento para su futura determinación, pero es una base imponible muy especial, ¿sí? Es una base imponible muy particular, que tampoco tiene alícuota. Bueno, para los aduaneristas esto no nos asusta porque pobres los tributarios por un momento, pobres los aduaneristas por el otro, porque estoy hablando así en forma secuenciada y espero que se entienda lo que estoy diciendo. Pero básicamente, que no tenga alícuota a los aduaneristas no nos asusta porque en el código aduanero tenemos los derechos de específicos, ¿sí? Entonces, al tener, o sea, esto es una cosa rarísima para los tributaristas, porque todos los tributarios liquidan tributos al valor. O sea, si no tenemos el porcentaje, estamos muertos, ¿bien? En aduanero no es así. En aduanero tenemos los porcentajes y además los derechos específicos, que es por unidad de medida, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, el dumping zafaría porque no tenemos una alícuota, sino, bueno, cuando el Ministerio de Economía dicta la resolución provisional que te establece un porcentaje, pero después la definitiva es por diferencia de precio. Entonces, son institutos que dan como para un estudio muy profundo. Impuestos de equiparación de precios, ¿bien? El tributo está dentro del capítulo de los derechos. Vamos de vuelta, y si lo dejamos escapar al derecho aduanero mejor, y que corra solo, ¿sí? Y no lo sometemos a la estructura del derecho tributario para no tener que estar machacándolo con la estructura del hecho imponible tributario para forzar encontrar la base imponible del dumping. Pobrecito, déjalo, que haga su vida el dumping. ¿Por qué? Porque el derecho aduanero tiene sus reglas propias, ¿bien? Y lo mismo, el hecho imponible. Sabemos perfectamente que el hecho imponible tiene el aspecto objetivo, el subjetivo, el espacial y el temporal. Y dentro del objetivo, ¿qué integra el elemento objetivo del hecho imponible? La conducta, buenísimo. ¿Qué más? La base imponible. ¿Qué más? Y bueno, y ahí empieza la discusión. ¿Qué más tiene? ¿Tiene alícuota? La alícuota integra la base imponible. Pero, por ejemplo, si tomamos Lucky, ¿sí? Derecho constitucional tributario, un libro bastante antiguo, te dice que la alícuota no, porque la alícuota no forma parte del hecho imponible grabado, sino del procedimiento de liquidación del tributo. Es decir, es como una etapa post a la formación o al acaecimiento de la hipótesis de incidencia tributaria, como decía Taliba. ¿Bien? Ah, qué fácil, claro. Entonces, si le metes alícuota 0, no pago nada, le metes alícuota 500, me reventaste. Ah, pero eso no forma parte del hecho imponible. Vaya pequeña parte del elemento que puede ser fijado por el legislador. Prefiero que dejen la conducta afuera y que me pongan la alícuota. Si vamos a analizar la trascendencia del componente, es mucho más importante, no sé, la alícuota va cabeza a cabeza con la conducta y la base imponible. O sea, porque te define el quantum vas a terminar pagando. ¿Se entiende? Entonces, si vos lo dejas librado a normativa sublegal, como puede ser una resolución, un decreto, quedas, a mi criterio, se licúa el principio de seguridad jurídica y de legalidad tributaria. Pero bueno, Lucky es uno de los autores que más se cita al tiempo de justificar por qué los derechos de aduana tienen su alícuota fijada por resolución del Ministerio de Economía e incluso de otros organismos. ¿Está? Porque se basan en la doctrina
de que la alícuota no forma parte del hecho imponible. Nuevamente, para forzar el instituto y llevarlo al marco de la tributación interna. Sí. Sí, un ejemplo típico es en la ley de migraciones, en el artículo 103, que establece para los repatriados y los extranjeros con residencia permanente, la ley que fija la exención de tributo, que vos puedas traer con exención de tributo, puedas traer un automóvil, pero al mismo tiempo le patea para el lado de la administración la fijación del procedimiento, monto y alcance. O sea que, por ejemplo, por la resolución 3109, te fija un monto de $15.000, o sea, una base imponible de $15.000. ¿Y dónde sale? ¿Cuál es el parámetro? ¿Por qué la base imponible? Si la ley no me está diciendo nada, no dice que lo delega en forma genérica, bueno, toma, arreglate con la administración, te dice más o menos, y listo, y le deja, digamos, carta blanca a la administración para que te fije un tributo en forma unilateral. Exactamente. Ya que mencionaste la ley de migraciones, también tenemos el tema de la tasa de reciprocidad que cobra la Dirección Nacional de Migraciones. No a todo turista ingresante, solamente, por ejemplo, a los norteamericanos que cobran a nosotros visas. Entonces, como reciprocidad, como nosotros tenemos que pagar visa para entrar en Estados Unidos, Argentina le cobra tasa de reciprocidad. Tasa. ¿Por qué no le cobras un impuesto? Y punto. Y lo blanqueas. ¿Se entiende? ¿Cuál es el servicio diferencial que se le presta a un turista de pasaporte norteamericano que no se le preste a otro tipo de turista? ¿Se entiende? Entonces, como eso tenemos un sinnúmero de situaciones. También el tema que de alguna manera me trajiste a la mente. En provincias, para el patentamiento de vehículos, actualmente se establecen alícuotas diferenciadas si son vehículos Mercosur o si son vehículos extra-Mercosur. Eso viola el GATT, porque el GATT, ¿sí?, tiene dos cláusulas. La cláusula de la nación más favorecida, que impide que se puedan otorgar ventajas arancelarias sin que eso se extienda a otros países, ¿sí?, salvo que se dé en el marco de un acuerdo regional, que es lo que más se estudia, pero también tiene una segunda cláusula el GATT, que es el de no discriminación interna, que se la olvida. ¿Por qué? Porque digamos, eso lo que impide es que la discriminación no se haga en frontera del producto, sino que, con aranceles aduaneros, sino que se haga adentro. Ejemplo, un IVA diferenciado. Vos vendés productos alimenticios importados, vas a pagar un IVA del 23%. Eso no se puede. Vos no podés grabar con un ingreso bruto mayor a un comerciante que vende, una ferretería que vende engranajes importados. ¿Bien? Porque eso implica bloquear, no en frontera, sino adentro, la redistribución de insumos importados. Entonces, obviamente, al tiempo del patentamiento de los vehículos, no podés hacer discriminaciones por el origen del producto, porque eso implica una violación a la segunda cláusula del GATT, y eso es muy común en las jurisdicciones subnacionales. ¿Bien? La discriminación de si es o no importado, y a su vez si es importado, si es Mercosur o no el origen del producto. ¿Bien? Entonces, eso también es un tema interesante para tenerlo en cuenta. Para concluir estos últimos 15 minutos, ya los libero, me interesa hacer algunos comentarios sobre el tema de la extrafiscalidad impositiva, porque tiene que ver mucho con los principios constitucionales, tales como venimos viendo. La extrafiscalidad de los impuestos yo la verdad que creía que era un tema bastante desarrollado por la doctrina, y sin embargo hay muy poco escrito sobre extrafiscalidad tributaria. Si uno empieza a buscar los manuales tradicionales, algunos directamente ni siquiera clasifican los impuestos fiscales y extrafiscales. Los clasifican en ordinarios, en periódicos, a la renta, etc. Pero sobre la extrafiscalidad se habla poco. Y lo curioso es que todos los autores terminan directa o indirectamente aludiendo a Villegas. Cuando uno va a los libros de Villegas, que son las distintas ediciones del Manual de Derecho Tributario y el Manual de Finanzas Públicas que tiene, a su vez Villegas alude a Gerloff y Neumark cuando analiza el tema de la extrafiscalidad. Y justamente Villegas critica profundamente la dicotomía o la clasificación de impuestos fiscales y extrafiscales. Básicamente se dice que los impuestos fiscales, ¿sí?, son creados para recaudar.
Y los impuestos extrafiscales o impuestos de ordenamiento son creados para incidir en las conductas que se consideran inadecuadas en la sociedad para atenuarlas. ¿Bien? Y Villegas explica cuál es la diferenciación, pero realmente las critica. No cree en esta clasificación. Considera de que de alguna manera están como íntimamente relacionadas en lo que es un proceso tal vez de un Estado que puja por generar un desarrollo y por lo tanto hay una mezcla entre la recaudación y lo que es la incidencia de las conductas. Sin embargo, estas sutilezas no son tomadas por los otros autores. Y cuando uno busca en los manuales de estudio el concepto o la definición de lo que es extrafiscal, dice, Villegas lo clasifica en... No es verdad. Pues justamente a Villegas no le gusta esa clasificación. Bien, hagan el intento ustedes, fíjense en los manuales tradicionales y van a ver que todos de una manera, cualquier camino te lleva a Villegas. Bien, pero si lo lees con atención, te das cuenta que Villegas no está de acuerdo en la diferenciación. Y la pregunta es, ¿los impuestos extrafiscales realmente existen? Y según la Corte, sí. ¿Y cuáles son? En los de importación, el falso mortal por ejemplo. Siempre un derecho de importación es extrafiscal, es decir, cuando nace extrafiscal, no. ¿Quién determina que un impuesto sea extrafiscal? ¿Lo determina el legislador al momento de su creación o lo determina la realidad? Hoy los derechos de importación son protectores, todas las alícuotas de todas las posiciones arancelarias tienen finalidad extrafiscal o tienen esta finalidad. ¿El código dijo que tiene finalidad extrafiscal? ¿De dónde sacamos que los derechos de aduana tienen finalidad extrafiscal? El impuesto a los cigarrillos, que se postula como el ícono, ¿no?, del impuesto extrafiscal, ¿es realmente así o es un cuento de hadas? ¿Cuándo un impuesto extrafiscal? ¿Cuándo un impuesto fiscal es eficiente? Un impuesto fiscal es eficiente cuando genera recaudación. ¿Bien? Llegamos, hacemos la curva de Laffer, tenemos el punto Cournot, que a partir de ahí, si seguimos ajustando la retórica al contribuyente, la recaudación recae. Entonces, al contribuyente, ahí hasta el borde de la curva, ¿sí? Y ahí recaudas más. Entonces, el tributo está re bien. Si no recaudo lo que vos querés, tendrás que ver si es por una cuestión de complejidad, de evasión, de situación económica, de lo que sea. Entonces, listo, ahí tenés el tributo fiscal eficiente. Buenísimo. Tributos extrafiscales, ¿cuándo son eficientes? Un tributo extrafiscal es eficiente al 100% cuando la recaudación es cero. Porque nadie realiza la conducta. Nadie fuma, nadie paga impuestos a los cigarrillos. Entonces, el objetivo del impuesto extrafiscal es no tener recaudación. Ja. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿realmente hay impuestos extrafiscales? ¿O es el espejito de color? ¿Cómo? Tratar de que la conducta no se realice, evitarla. ¿Y cuánto es tratar? Pero bueno, cero. Sobrar el Hoy un fumador deja de fumar por el impuesto a los cigarrillos, consumen menos. Justo le pegamos al impuesto a los cigarrillos. Entonces vamos con los impuestos verdes. La empresa contaminante. ¿Qué hace la empresa contaminante? Si vos contaminas, vas a tener que pagar la tasa ambiental por contaminación del riachuelo. Entonces la empresa dice, no, cierro la empresa, no voy a pagar, no puedo con esto. ¿O qué hace la empresa? Garpa. Entonces, ¿qué dicen los autores uruguayos? Es una patente de corso. Porque ahora, ¿sabes qué? Te contamino y te la tiro encima en la cara. Porque el Estado me habilita a tirarte la porquería en la cara. O lo trasladará a precio, capaz. Por supuesto. Aparte lo traslado a precio. O sea, a mí me sale cero. La empresa que le cobran. Ahora estoy legitimado porque ahora mi actividad contaminante de la curtiembre, de lo que sea, está legitimada. Te tiro la porquería, te genero las enfermedades, ¿bien? Y encima estoy legitimado y te lo paso a precio de producto. Con lo cual, ahora estoy genial. ¿Quién se beneficia? El Estado. Ese dinero recaudado va al impacto ambiental, de salud, de las enfermedades que salen 30 años después. No. Vamos de vuelta. ¿Existen los impuestos extrafiscales o son espejitos de colores para que nosotros aceptemos nuevos impuestos? El impuesto de la ciudad, impuesto a los artículos PET y plásticos, ¿sí? Es decir, todas las empresas que producen productos PET, ¿sí? Es decir, con componente plástico, tienen que pagar un canon, que ya ni mejor si como que está diseñado en la ley, a la ciudad de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Bajó la producción de productos PET? No.
¿qué pasa? Va a precio. Entonces, en vez de aumentar la alícuota de ingresos brutos, aumentar la alícuota si fuese nacional de IVA o aumentar la alícuota de otra, que se ve, basta con la tributación, está bien, no hay problema. Le cobra una tasa a estos malos que producen productos de plástico y lo termina pagando la gente. ¿Está? Entonces, volvemos al tema de los derechos de importación. ¿Son realmente, y ya voy cerrando, son realmente extrafiscales? A ver, por momentos sí se puede utilizar. Ahora, ¿en cuáles momentos? ¿Y en qué productos? ¿Está? ¿Y en qué situaciones? Y esto, ya voy cerrando, es importante saber si son fiscales o extrafiscales por el tema de la confiscatoriedad o no. ¿Por qué? Porque el principio de confiscatoriedad, y ya les prometo que me voy, es un principio pretorianamente creado por la Corte, que no se entiende muy bien, pero si lo creó la Corte está bien, que dice que básicamente un impuesto es confiscatorio cuando hay una absorción sustancial del patrimonio o de la renta. ¿Bien? Que no sabemos cuánto es, bueno, últimamente la Corte se viene jugando y con relación a la renta viene aludiendo al número mágico cabalístico del 33%. Ahora, el patrimonio te la debo, porque, y ahí pisan el palito muchos abogados, muchos técnicos jurídicos, dicen, ay, el 33%, ¿cómo va a ser el 33% un impuesto al patrimonio? En 3 pagos te comió el inmueble. No, o sea, acá más o menos está claro. Igual no entendemos muy bien el 35 de ganancia. ¿Está? Entonces ya ahí, no importa, nunca lo dije. Seguimos. Vamos con este. ¿Cómo sabemos que un impuesto al patrimonio es confiscatorio si la Corte no te tiró un dígito? Nunca te tiró un dígito. ¿Cómo sabemos que es confiscatorio? Bien. Simplifiquemos la vida porque ya es tarde y me quiero ir. Hagamos una cosa. Supongamos que vos tenés un límite. 33%. Bárbaro. Pero eso te funciona si el impuesto es fiscal. Porque como la única finalidad que tiene el Estado es de recaudar, vos tenés un tope del 33%, por ejemplo, para impuestos a la renta. Ponele, simplifiquemos. Ahora, si el objetivo del Estado es que entiendas y no realices esa conducta, ¿bien? ¿Qué pasa si con el 33% no te entra en la cabeza? Y te tengo que aumentar el impuesto, Marcelo Montarse, hasta un 62%, ¿sí? Para que no importes ese producto. Ah, no, estamos fuera de la línea de la confiscatoriedad. Pero si no, el impuesto no va a ser efectivo, porque la gente no entiende, sigue fumando. Yo necesito un 82% de componente impositivo del cigarrillo. No, se te superpone la confiscatoriedad. Pregunta entonces del millón. Para los impuestos extrafiscales, ¿se aplica o no el límite de la confiscatoriedad? No. Marcelo Montarse dijo que no. Fallo del año de la escarapela. Habría que ver si hoy, derechos humanos, modificación de la Constitución, artículo inciso 22 del 75 de la Constitución, límite de reinterpretación de los derechos humanos, cláusula progresiva y zaracatanga, vuelve a decir Marcelo Montarse hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aparte, hay que analizar distintas situaciones, la traslación y otros elementos. Aparte, es el único fallo que nosotros tenemos en materia aduanera, Marcelo Montarse. No tenemos otro fallo de corte que realmente analice la extrafiscalidad, no tenemos ningún fallo que analice realmente la extrafiscalidad en general con relación a la confiscatoriedad. Y en materia aduanera tenemos solamente ese fallo. Lo que pasa es que tenemos un artículo medio complicado del Código Aduanero, que es el 666, por ejemplo, que establece que para los derechos de exportación, el límite de la tributación es hasta el 600% cuando está fijado por decreto del Ejecutivo. Es decir, si no está fijado por decreto del Ejecutivo, no tendría límite. Bien. Entonces, es también una gran pregunta este tema de la confiscatoriedad o no en materia tributaria y en materia aduanera. ¿Por qué? Porque mayormente la parte aduanera gira en torno un poco de la extrafiscalidad. Entonces, bueno, tenemos esos problemas que son la tripartición, la definición del instituto, los componentes del instituto, los límites y las relaciones con los principios constitucionales, y en esa ambigüedad se desarrolla un poco nuestra tarea cotidiana, ¿no? De tratar de administrar justicia, de tratar de resolver, de tratar de aplicar adecuadamente los institutos en el marco de un ámbito constitucional y haciendo lo mejor posible por nosotros. Bueno,
Eso ha sido la presentación, espero que les haya interesado. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo les dejo acá unos QR que son, ¿te los puedo pasar? Que son unos artículos míos. Si alguno, acá me quedan más por si alguno no lo recibe. Es más fácil que traer, directamente lo escaneas y te saca el link. Igual tengo un tiempito de atraso, pero mañana pasado ya le actualizo con los últimos materiales. Sí. No, bueno, puede ser, dale. Hable ahora, calle por aquí. Tampoco es un banco, podemos que... No nos dejan adentro, digamos, no nos quedamos encerrados. Dale. Tengo la llave. Vengo de la aduana, ¿no? Y nos tenemos en este momento una gran preocupación con el tema del decreto 793, que todavía se ve solamente la punta del iceberg porque hay cientos de trámites en la justicia y cientos en el área, en la parte administrativa. Con lo cual esto puede importar realmente, sabiendo del criterio que tomaron todas las salas de la capital federal y del país, y que aplican incluso la propia Corte con sus 80 que aplican de forma automática y mecánica camaronera, y no analizan las diferencias que hay con los casos específicos del 793. Me pareció interesante lo que habías planteado de que si era bueno dejarle que el derecho tributario habanero siga por sí mismo haciendo sus propias características, separarlo del tributario. Me vino esta pregunta. En materia de repetición, nosotros en la aduana hemos planteado un argumento para sostener o para impedir que se empiece incluso a analizar la legitimidad del decreto. Planteamos el tema de la traslación, diciéndole, miren, en aquellos casos donde el propio exportador declaró que los derechos de exportación están incluidos en el precio, de su propia declaración surge que el tributo en sí lo pagó el importador extranjero. Teoría de sus propios actos no se puede decir. Sin embargo, todas las salas han dicho de que no hay que probar el vencimiento, o sea, que no trasladó el impuesto. Y se remite más bien a la ley 11.683, que sí pide eso para los impuestos internos de la DGI. La pregunta era, quería referir a esto, sí. La opinión respecto, sí. Es decir, a ver, ¿por qué me meten la 11.683 si en el derecho aduanero, de verdad, no está en el código, pero surge la propia declaración, teoría de los actos propios, declaraste de que los tributos lo pagó otro, y por más que seas el responsable de derecho, de hecho, mejor dicho, lo pagó el de derecho sí, que lo pagó un tercero, ¿por qué le siguen reconociendo, por qué se le sigue reconociendo legitimidad para pedir esa devolución? El tema es complejo, pero voy a tratar de hacer la síntesis lo más rápido posible. Con relación a eso, es importante leer en forma, supongo que lo conocen, los fallos Nobleza-Picardo, ¿sí? Nobleza-Picardo tiene dos fallos históricos de la Corte en donde se trató de un tema de la renovación del impuesto a los cigarrillos. El impuesto a los cigarrillos, como saben, los impuestos son impuestos temporales que se van prorrogando permanentemente. Y ustedes saben que por el procedimiento de sanción de leyes, los impuestos tienen por el artículo 52 de la Constitución que entrar por Cámara de Diputados porque representa al pueblo, al igual que el reclutamiento de tropas. Aprobado por Cámara de Diputados tiene que ir a Cámara de Senadores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? El proyecto que aprueba Cámara de Diputados con relación a la renovación del impuesto a los cigarrillos por 8 meses, ¿se dieron cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a senadores, chicos, se equivocaron, esto tiene que ser por 12 meses, listo. ¿Qué pasa? La Constitución dice que cuando la Cámara de Senadores reforma el proyecto, tiene que volver a la Cámara de Origen. Esto de que 12 meses, 8 meses, lo mismo. Lo mandamos al Ejecutivo y el Ejecutivo lo promulgó. Chao, y salió como ley. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nobleza-Picardo paga todo el año. Todos los meses paga el impuesto. Se ve que por asesoramiento del contador junta enero, febrero, marzo, julio y noviembre en el expediente 1. Y junta los otros meses, ¿sí?, en el expediente 2. El primer expediente se resuelve con la composición anterior de la Corte, bien, la composición de la Corte que había hace unos años largos. ¿Y qué es lo que hace? La Corte siempre analiza en dos etapas. Primero, legitimación. Segundo, fondo. En
cuanto a la legitimación, dice sí, obviamente lo pagó, listo, se repite. Bien. Y en cuanto al fondo, sí, porque viola el procedimiento de sanción de leyes. Terrible esto, o sea, es como si hubiese salido por un decreto, porque básicamente no volvió a la Cámara. Por lo tanto, no cumple, digamos, con el procedimiento constitucional establecido y por lo tanto se autoriza la devolución. Bien. En el otro expediente de los otros meses, que es exactamente igual con la Corte y con la nueva integración, ¿sí? En ese momento con la doctora Hayton, Zaffaroni y la otra doctora, perdón, que no me sale el nombre, Argibay, lo que dicen es, vamos por la legitimación. Acá hubo traslación, porque esto es un impuesto indirecto. ¿Bien? Entonces, esto es un impuesto indirecto, se trasladó al consumidor final. ¿Qué viene a buscar acá? Si usted viene a pedir la repetición, va a tener un enriquecimiento sin causa. ¿Qué es lo que pasó interín del expediente 1 y 2? Se modificó el artículo 81 de la 11683 y se agrega el segundo párrafo que dice que para los impuestos indirectos tiene que acreditarse la no traslación. Pero no es ese realmente el fundamento, porque ese criterio ya existía antes. Es decir, eso no fue algo inventado entre un expediente y el otro. Este criterio ya existía, ya era doctrina al momento de resolver el primer expediente. ¿Está? Y sin embargo la Corte no lo aplicó porque le dio más importancia a la violación del procedimiento constitucional. Habiendo ya esta norma, el segundo expediente lo que hace es no autorizar la devolución. Al no autorizar la devaluación, convalida un impuesto inconstitucional, clean caja para el Estado. Entonces con esto vos le estás dando una palmadita al Estado y decir, flaco, saca los impuestos que quieras en materia de consumo, que nadie te los va a poder discutir. Porque Zaffaroni lo que dice es, y bueno, tiene que ir a reclamar el comprador final de cigarrillos. En una época donde para emitir ticket necesitabas un monto mínimo de 10 pesos. O sea, ibas al kiosco y no te daban ticket y con eso vos ibas a llegar a la corte para que reclamar el impuesto inconstitucional. La diferencia de los 10 pesos con el impuesto. O si eran 10 pesos, porque a lo mejor eran 4 pesos con 30 el cigarrillo. Puede reclamar 0,50. Por ejemplo, que no te da el mínimo de habilitación de la jurisdicción, entonces no lo podías reclamar. Pablo, vos tenés antecedente de esto y el antecedente tuyo dictado con relación a esto. Zaffaroni, en un momento del secretario de Estado, ese voto del 5 de octubre del 2004, no dijo, en todo caso, él adhirió a la mayoría. Tiene, quien debiera tener legitimación es el comprador final de bienes y servicios. Esto es el fumador, dijo como hipótesis. Quien en definitiva debería ir. No es que dijo que el fallo es Ahora, no, él lo quería decir, yo vos lo animaste. Ahí. Bueno, pero la idea se entendió igual. Ese fondo, ese impuesto institucional, trasladarlo directamente a un fondo especial de ayuda a los fumadores. Exacto. La idea original es esa. Pero no es que dijo que en todo caso que tiene legitimación, pero no lo afirmó. La idea original se entendió igual. A pesar de tu trabajo de pulido. Llegó igual. Señalaba el compañero, yo lo dije en Bunge, en incidencia. En el caso Bunge, yo digo exactamente lo que dice. Claro, entonces No tiene legitimación porque si ya trasladó y lo pagó bien, en este caso del exterior, estaría cobrando 2 veces. Está cobrando al Estado y ya te cobró a la otra parte. Entonces, una especie de enriquecimiento sin causa. pero vos en su fallo agregás qué se hace con el destino de eso recaudado. ¿Bien? El tema que vos, no me acuerdo específicamente dónde lo mandabas a lo recaudado, pero en definitiva también termina yendo a las arcas estatales, no al erario público, pero con asignación específica. No que el Estado lo quiera, sino Es- que lo haga programas de ayuda a Social. personas en extrema vulnerabilidad. Pero en definitiva se termina cobrando un impuesto inconstitucional. Y ese es el peligro. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la parte aduanera? En el caso de la parte aduanera casi, le voy a poner así porque seguramente hay excepciones, el 99% de todo lo que es tributación aduanera es indirecto. Hay muy pocos casos en los cuales la tributación aduanera es directo. Por ejemplo, importadores a consumo, ¿sí? Que generalmente, importadores para uso propio, ¿sí? Y los casos de venta, y los casos de exportación de commodities, en los cuales vos tenés un tope máximo de valor de exportación y en consecuencia vos tenés que detraer de tu ganancia, ¿sí? De tu margen de ganancia, el pago del impuesto de la suba o de un impuesto de exportación. En el resto de los casos,
todos los impuestos aduaneros son indirectos. Entonces, básicamente, si vos adoptás la postura de que tenés que probar la no traslación, básicamente estás diciendo que en derechos de aduana no existe la repetición directamente. O no existe el cuestionamiento de derechos. Porque básicamente los derechos de aduana no son cuestionables. Porque nadie tendría legitimación en materia aduanera y el tribunal fiscal sería un estacionamiento. Las salas, el espacio que se dedica a guardar los expedientes de repetición o de discusión. ¿Por qué? Ejemplo, ¿Quién repetiría si no está cuando legitimado? se pagó en exportación, se pagó por el total, se reportó menos, o se pagó y se anuló la destinación, sí, Está siempre bien. el sujeto Casos- repercutido en último término. Está bien, pero son casos Siempre hay alguien que periféricos. termina pagando. El resto no tendrías legitimación. E incluso habría que ver la parte, digamos, procedimiento de impugnación, eso va de cajón, y repetición también. El 1053 de la A, no, perdón, el 1053 de la A, si lo pagas y vas por repetición y lo trasladaste, no lo podés hacer. O sea, ¿cómo conciliar con la teoría de los actos propios? O sea, él declaró, no Eso. pago otro. porque La plata me lo mandó. hay algo también que se llama seguridad jurídica. Y también la teoría de los actos propios de la aduana, que en muchos casos hizo lugar a repeticiones. Entonces, no solamente es la teoría del acto propio del importador o del exportador que reconoce que lo trasladó, que no hace falta que lo reconozca, porque vos le haces un análisis de los libros contables y si no te lo reconoce lo sacas igual. Está bien, pero en un proceso le pedís los libros contables y si no te reconoce lo probás igual. Pero también tenés la teoría de los actos propios, que desde hace 130 años la aduana viene devolviendo repeticiones trasladadas, repeticiones de personas que a su vez trasladaron la carga impositiva. Entonces, es un poco más profundo que ese tema. Es la base del sistema de discusión de los impuestos aduaneros. Entonces, por una cuestión de buena fe, el Estado tendría que decir, a partir de ahora, y modificar el artículo de repetición, y decir, para repetir derechos de aduana, necesitas acreditar la no traslación. Entonces, ¿qué va a hacer? El importador lo va a sumar como margen de ganancia. Pero en ese caso, le permitís a los operadores jugar un juego limpio y no contradecir una doctrina y una costumbre y un acto propio que viene realizando tanto el Tribunal Fiscal, la Cámara, la Corte y la propia aduana, porque los actos propios lo hacen todos. Sí, pero también para la administración es más leve, tiene derecho a cambiar su criterio. Bueno, pero que avise antes, porque si me cambia para jorobarme, que avise antes. ¿Tá? Porque el acto propio, claro, o sea, vos, el criterio cambia el otro y a mí me dejan offside. Cambia a partir de ahora, no hay ningún problema, pero eso también se llama seguridad jurídica. ¿Tá? Porque además, así como se cambió el 81, segundo párrafo de la 11683, cambiamos el código y cambiamos las nuevas reglas y tengamos reglas claras. Para este caso, o sea, eso nos daría una solución hacia futuro. Y bueno, lamentablemente la seguridad jurídica exige que sea para futuro. El Porque tema, si no, el tema es que si no lo arreglás, seguís estando en offside todo el tiempo. podrías arreglarlo mañana, es hábil. Mañana lo pueden sacar a la normativa. Sin embargo, van a pasar años y no lo van a hacer. Y es preferible cambiar el criterio. ¿Por qué se cambia el criterio y no la normativa? Si realmente están de acuerdo con que no se tiene que repetir impuestos directos, modifiquen la ley. Modificamos la ley, todos contentos, y el que no le gusta se va a su casa. Pero la ley lo dice. Entonces, ¿por qué me cambias el criterio y no te molestas en generar la modificación legislativa? Entonces la ley va por un lado, la jurisprudencia va por el otro y lo que siempre pasa en este país. ¿Está? Entonces, ¿queremos cambiar el criterio? No hay ningún problema. Repartamos de vuelta las cartas y no hay repetición aduanera, sino si hay traslación. Y listo, todo el mundo dirá, yo escribiré, habrá artículos, cada uno dirá lo que quiera. Pero las cartas están sobre la mesa. ¿Está? Sin embargo, ¿qué pasa? La aduana cambia de criterio, pero la ley se mantiene igual. Entonces, eso es lo que hace que Argentina sea un país inseguro para invertir. Los cambios de criterio no acompañados de la modificación legislativa correlativa. Tanto del Ministerio, ¿por qué no saca el Ministerio de Economía una resolución y se la juega? Y la saca mañana a las 9 de la mañana. Y dice, para el Ministerio de Economía, no un lineamiento, una cosa cuestión. Se la juegue, no lo van a hacer. Entonces, ese es el problema. ¿Está? No sé si está bien o está mal, pero vos tenés que tener, para que un país crezca y sea pujante, vos tenés que tener reglas claras. Si vos no te jugás por tener reglas claras y lo que modificas son criterios, nos va a ir como nos sigue yendo. A mi criterio. Va a ser todo un tema, porque realmente por ahí no está hecha, no sé cuál es realmente el impacto fiscal que tiene, pero
grandísimo. Ay, por supuesto. Sí. Si no le devuelves el dinero de las Sí. operaciones de importación y exportación Igual a nadie después más, nosotros ya nos va a decir una cosa, ¿por qué no aplican para establecer la validez del decreto, la 2622? Si a fin de cuentas es el ejercicio de una facultad delegada, por más que digan 29.3. bueno, pues ahí se complica más. Harry, Sí. me parece que estuvo espectacular, ¿no? Una claridad. Gracias por aguantarme, espero que les haya sido útil y espero que el material que les repartí, creo que todos lo tuvieron, Si si alguien no le falta, queda algo más. yo ya lo Más.